HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña Evelyn Castro Gutiérrez desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, con el tema Desarrollo de interfaces para el sector salud. Está a cargo de la profesora docente investigadora Evelyn Castro. Ella es profesora de la Universidad Nacional de San Agustín, Perú. Y el tema que nos va a presentar es el desarrollo de interfaces para el sector salud. Un tema bastante importante. Adelante, profesora, por favor. Ok, buenos días. Déjenme compartir la pantalla y me confirma. Sí, sí la vemos. Ok, Adelante. gracias. Bien, buenos días y buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad quiero agradecer al grupo HCI Colab por la invitación y darme oportunidad en este espacio de presentarles algunas perspectivas, algunos avances de la investigación que hemos estado realizando. Mi nombre, como lo dijeron, es Evelyn Castro. Enseño en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y en este caso soy parte de un equipo de investigación junto con docentes, egresados y estudiantes de la Escuela Profesional de Sistemas, el cual se denotó. Bien, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos aspectos que he estado observando mientras hemos estado desarrollando ciertas áreas de investigación, proyectos de investigación en estas áreas. Por ejemplo, las áreas que manejamos en el centro de investigación son el área de visión computacional, el área de sistemas cognitivos y tecnologías emergentes. Y muchas de nuestras investigaciones se orientan en el área de salud. Por eso tocar el tema en esta oportunidad. ¿Qué es la salud? Según el Organismo Mundial de la Salud, en una definición de 1948, nos comenta que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia o no presencia de afecciones o enfermedades. Entonces, como ya en la anterior charla hemos escuchado, los profesionales de la computación, de la ingeniería, nos preocupamos un poco y es el reto el proporcionarles ciertas aplicaciones, cierto software que permita que las personas que con esta ausencia, en todo caso, de afecciones o enfermedades, puedan salir adelante. Yo creo ser humano también es brindar aplicaciones. En ese contexto, nosotros en el centro de investigación hemos detectado ciertos desafíos y ciertas oportunidades, sobre todo ahora con la situación de emergencia que vivimos la humanidad, ¿no? Y muchos de nosotros hemos propuesto ciertos aplicativos, por ejemplo, el uso de realidad aumentada para trabajar en ciertas operaciones quirúrgicas o ciertos momentos de enseñanza-aprendizaje en la escuela, por ejemplo, de medicina. También hemos propuesto ciertos aplicativos que tengan que ver con el monitoreo, control, el seguimiento estamos incursionando en aspectos sobre rehabilitación virtual, igualmente en niños con encefalopatía epiléptica. Esta pandemia hemos propuesto ciertas aplicaciones como la fabricación de un pulsioxímetro, la fabricación de un video laringoscopio a bajo costo. Este proyecto, que es una impresión en 3D de un laringoscopio, ha sido aceptado por el CONCITEC y se está desarrollando como proyecto especial frente al COVID. Hemos propuesto y se está desarrollando
lentamente porque tenemos muchas restricciones en cuanto a los dispositivos. Estamos desarrollando un ventilador prototipo en base al Event, que es el modelo del MIT. Y cuando tenemos todas estas propuestas, nosotros, bueno, como todos los investigadores, nos ponemos a revisar el estado del arte, ponemos todo de nuestra parte para continuar con este proceso. Y bueno, hay bastante imaginación, bastante creatividad, emprendedurismo en nuestro centro de investigación, pero llega un momento en que nosotros nos encontramos con una barrera. Y ese es el desafío que quiero presentarles para que ustedes me digan si de repente también sucede eso en sus países, ¿no? ¿Y qué es? Cuando empezamos a revisar nos encontramos que existe una serie de documentaciones que tenemos que sacar adelante para obtener, por ejemplo, el registro sanitario de estos productos. ¿Y qué quiere decir? Que no solamente nuestros productos, en este caso, se van a quedar en investigación, sino que ahora, con estas propuestas que van a hacer frente al COVID, tenemos que ponerlas a disposición de los pacientes, de la gente que necesita estos aplicativos o en todo caso estos dispositivos médicos. Y nos encontramos con que existe una reglamentación, que tenemos que seguir un estándar del ISO 13485. Existen reglamentaciones, por ejemplo, del organismo de la FDA, del organismo de Canadá, de la Unión Europea y por último, y bueno, no menos importante porque se va a llevar a cabo acá estos proyectos, en Perú es el Ministerio de Salud por medio de la Dirección General de Insumos y Medicamentos y Dispositivos Médicos en el Perú. Todos estos organismos lo que tratan de hacer al momento de generar una serie de documentación y regulaciones es proteger la salud pública mediante la regulación de ya sea de dispositivos médicos o de medicamentos o vacunas, etc. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con nuestras aplicaciones, nuestras propuestas en investigación? Bueno, que tenemos que seguirlas. Existe una reglamentación que a lo largo de estos 5 meses o 6 meses empezamos a empaparnos un poco más nosotros en ese aspecto. Y por ejemplo, lo que encontramos fue que si bien es cierto, tenemos el conocimiento técnico de cómo construir estos dispositivos, la parte de investigación, pero necesitamos también conocer la base legal. No a profundidad, porque es cierto que existen especialistas en estas áreas, pero necesitamos hacer un equilibrio entre los conocimientos técnicos que tenemos y la base legal. Y uno de los desafíos es qué tan importante, qué tan complicado es toda esta normativa. Entonces, partimos por una regulación que yo supongo que también debe de estar en cada uno de sus países, y es la regulación por medio del Ministerio de Salud, la DIGEMIT o la Dirección General de Medicamentos, Insumos, que rige o regula estas reglamentaciones. En este caso, ellos nos proponen lo siguiente, en el artículo 4 de la Ley 29459 del año 2011, en nuestro país se establece por primera la definición de dispositivo médico, diferenciándolo de los procedimientos un poco farmacéuticos que se dan. Entonces, quisiera permitirme leer un poco el concepto para que nosotros ubiquemos algunos conceptos importantes. ¿Qué es un dispositivo médico? Es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro o aplicativo informático, material u otro similar previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación para una o más de los siguientes propósitos: diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad, diagnóstico, monitoreo, tratamiento o alivio de compensación de una lesión, investigación,
reemplazo, modificación o soporte de la anatomía de un proceso fisiológico y soporte o mantenimiento de la vida. Entonces, si nos ponemos a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo en el centro de investigación y quizás en otros centros de investigación en el área de computación, ingeniería de software, etcétera, vamos a ver que tarde o temprano vamos a tener que adaptarnos, revisar esta reglamentación. Y bueno, esta reglamentación también nos dice lo siguiente, que debemos de obtener buenas prácticas en manufactura de estos dispositivos médicos, considerando a dispositivos médicos, como hemos visto, software, hardware o sistemas embebidos. Entonces, es ahí que nos sugieren que nosotros deberíamos de utilizar algún estándar de buenas prácticas. Dentro de toda la revisión, hemos logrado identificar la ISO 13485, que es una normativa para específicamente gestión de la calidad de todos los procesos al momento de realizar un diseño, un desarrollo de estos dispositivos médicos. Cuando empezamos a revisar esta normativa, definitivamente nosotros nos sentíamos como en el gráfico, teníamos un David y Goliat y nos sentíamos imposibilitados y no sabíamos en realidad de qué trataban esta reglamentación. Gran sorpresa cuando encontramos en resumen, por ejemplo, que se basa en una serie de requisitos, requerimientos para el diseño y el desarrollo de estos dispositivos médicos. Y haciendo un símil con la ingeniería de software, vamos a aprovechar un poco los conocimientos que tenemos y podemos decir que podemos interpretar las características de lo que esta reglamentación nos proporciona y quizás podemos guiarnos, podemos adaptar, no con mucha, no muy forzado, no de una manera muy forzada, todos nuestros procedimientos. ¿Por qué? Sabemos que en la ingeniería de software nosotros hablamos de procedimientos, requerimientos de procedimientos, planificación, entradas, salidas, revisiones, verificación, validación, transferencia, bueno, voy a comentar luego, y aspectos sobre control de cambios y también repositorios de información. Esta información de las diapositivas las he obtenido del doctor Iman Huacas, quien es consultor sobre la industria de dispositivos médicos. Bien, otra sorpresa también que nos llevamos es que existe un modelo de cascada utilizado por la FDA, se establece en esta normativa, y es el hecho de que como todo software necesitamos, o hardware también, necesitamos trabajar con los requerimientos del usuario. Quiere decirse que vamos a basarnos en las necesidades de este usuario y en la intención de uso. Entonces, bueno, felizmente todos los proyectos de investigación que hemos estado proponiendo vienen trabajando muy de la mano con los usuarios. Son proyectos multidisciplinarios en los cuales nosotros contribuimos en el área de ingeniería. ¿Qué nos dice este modelo de waterfall o de cascada? Nos dice que estos requerimientos son muy esenciales, deberían de ingresar a una fase de diseño de la entrada del dispositivo médico, pero cada una de estas fases debe de revisarse, debe de tener una constante revisión por parte de ciertos profesionales. En este caso son los roles que posteriormente vamos a ver que se suelen tomar. Entonces, si bien es cierto, esta información que nos está proporcionando este estándar es algo similar con la información que nosotros tenemos y conocimiento que tenemos al momento de desarrollar un software o hardware, sucede que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la documentación. Ellos muchas veces nos dicen que si nosotros tenemos una capacidad de organización, debemos de demostrarla al momento de que se solicite esa certificación. Tenemos cada uno de los procesos, bueno, verificados, validados, hasta obtener un dispositivo médico. Al final del diseño de la fase de salida,
nosotros tenemos lo que denominamos un prototipo funcional. Este prototipo funcional solo se hace la verificación respectiva en laboratorio. Y si vamos a pasar luego de las revisiones a la producción de este prototipo funcional como uno de los elementos o quizás una familia de componentes médicos, lo que sucede es que debemos de ingresar a una etapa de validación. Esta etapa de validación es muy diferente a la etapa de verificación porque ahí sí hay una exigencia de que estos dispositivos deben de cumplir con validaciones clínicas y validaciones en simuladores, como mínimo. Estas validaciones clínicas tienen que ver con las validaciones en seres humanos, que es un poco más complicado, que también nosotros tenemos conocimiento acerca de proporcionarles ciertos mecanismos o protocolos para que se pueda realizar, como son los consentimientos informados, por ejemplo. A raíz de este modelo de cascada proporcionado por la FDA en la ISO 13485, el doctor Iman propone un modelo propio. ¿Por qué? Porque determina que hay algunas fases que en el modelo de la FDA no han sido totalmente aclarados y él propone los siguientes. Por ejemplo, el diseño de un planeamiento, como vemos ahí, el diseño de los controles de cambio, que se da una vez que el dispositivo sale al mercado o sale directamente para la persona o los pacientes que tienen que hacer las validaciones. Sucede que muchas veces estos pacientes dan una serie de feedback o estos usuarios finales, como pueden ser los profesionales en el área de salud o terapeutas. Esas validaciones o sugerencias o feedback o retroalimentación deben de llegar a una fase de cambios para luego empezar nuevamente con las fases de generación de un nuevo lote, así se le denomina, de dispositivo médico. Entonces, también él plantea una fase de diseño de transferencia. Bueno, esto quizás es algo nuevo para algunos de nosotros y consiste en lo siguiente. Luego de que nosotros hemos documentado toda la realización de un dispositivo médico y se encuentra en una fase ya de haber pasado la validación clínica y tenemos un producto, nosotros debemos de estar en la capacidad de transferir esa tecnología. Entonces, en ese momento debemos de construir un paquete tecnológico con toda la información que tenemos del dispositivo médico, de tal manera que podamos, o la empresa o la institución que pueda tomar esta tecnología, pueda quizás replicar como, disculpen el símil, pero como una receta de cocina, el producto que nosotros estamos realizando. Entonces, este es el nuevo modelo con las especificaciones determinadas que propone el doctor. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las etapas? Quisiera comentar, bueno, el tiempo de repente no me va a dar para entrar a los detalles, pero quisiera comentar un poco cuál es la situación de cada uno de los procedimientos y quisiera que ustedes reconozcan también que hay cosas que normalmente las hacemos y algunas cosas que hay que formalizarlas y otras que debemos de contar con los especialistas determinados que nos puedan apoyar a obtener esa información. Por ejemplo, en la ingeniería de software nosotros hablamos sobre roles y responsabilidades. Es así que les decía que las personas que hagan las revisiones, validaciones y verificaciones no solamente son parte del equipo del proyecto, sino son especialistas con conocimientos de reglamentaciones en el sector salud. Conocemos conceptos sobre usabilidad, el diseño o desarrollo del plan de diseño, controles de cambios, requerimientos de software y bueno, los otros aspectos, procesos de diagramas de flujo, necesidades de usuario, quizás también, bueno, sí conocemos sobre la gestión de riesgos y bueno, los otros conceptos sí tenemos que irlos reforzando con especialistas en el área. En la parte de entradas,
el diseño de entradas para el desarrollo de este dispositivo médico es bastante importante, ellos coinciden con nosotros. Por lo tanto, existen algunas fuentes que debemos de tener en cuenta, como son realizar el benchmarking de productos que se encuentran en el mercado para saber en realidad qué es lo que se tiene. Me parece que Gustavo habló al respecto también de ello. Es muy bueno conocer cuáles son las entradas de estos dispositivos, de estos productos, también de nuestros competidores, requerimientos de usabilidad, requerimientos de clientes, de usuarios, algunos factores de ergonomía y seguridad, eso es muy importante, técnicas de mitigación de riesgos de control, algunas quejas o fallas de algunos otros productos similares. Si fuera un dispositivo médico como el que nosotros estamos proponiendo, que es la impresión en 3D de un laringoscopio que va a ser parte de un videolaringoscopio, necesitamos tener muy en claro cuáles son los requerimientos y necesidades para esterilización de este tipo de equipos. Igualmente el estudio de costos, estándares y regulaciones de la industria, ¿no? Es muy importante tener las siguientes consideraciones: la captura de todos los requerimientos funcionales, seguridad y el hecho de basarse, como les decía, en las necesidades del usuario y la intención de uso. Todo esto nos va a ayudar para realizar una lista de entrada en el diseño del prototipo que posteriormente después va a ser verificada. Y lógicamente, si nosotros introducimos información no muy buena a nuestro sistema, vamos a tener información también mala en el momento de obtener las salidas, ¿no? Bien, ¿y qué son las salidas? Que también ellos establecen el diseño de las salidas de estos dispositivos que hay que tener en cuenta y documentarlo constantemente. Nos dicen que al final nosotros tenemos que encontrar una concordancia entre nuestras entradas y las salidas, lo que el usuario necesita. Dentro de ello, nosotros debemos de tener documentados diagramas de bloques, diagramas de flujo, el código del software en alto nivel, las especificaciones de los sistemas y de los subsistemas, ciertas documentaciones regulatorias, que es el estándar que tenemos, pero también especifica algunos componentes del producto, como son, en nuestro caso, por ejemplo, el material, especificaciones del material que se van a utilizar, especificaciones de la producción, del proceso, instrucciones del trabajo, la calidad, instalación y procedimientos e instalación digamos, del servicio que se va a ofrecer. Y una parte importante que a veces nosotros no tomamos en cuenta es que existen normativas para el empaquetado y el etiquetado, ya sea del hardware, del software o de los sistemas embebidos que debemos de cumplir, ¿no? Los demás componentes muchas veces son componentes que dependen del dispositivo que se está trabajando. En este caso yo quiero hacer coincidir un poco con las especificaciones que nosotros conocemos en software. Bien, tenemos también otra fase importante que es la fase de verificación, donde en esta fase de verificación normalmente se realiza cuando ya tenemos el diseño congelado de un producto. ¿Y qué es ese diseño congelado? Es que una vez que pasamos, este puede ser un prototipo, hacemos la verificación respectiva con los profesionales adecuados y ellos nos van a dar un feedback correspondiente, el cual va a pertenecer a la última etapa para generar ya un producto terminado. Y este producto terminado es el único producto que puede pasar un registro sanitario o al cual se le puede conceder un registro sanitario. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en investigación
tenemos un prototipo funcional, nosotros no podríamos hacer el siguiente paso, solicitar el registro sanitario. Y esto nos quedó muy en claro cuando tuvimos conversaciones con DIGEMIT y con CITEC acerca de esta transferencia, o bueno, del requisito de solicitar este registro sanitario. Por último, la etapa de validación ya es una etapa que va a implicar el hecho de la producción en lotes, si fueran dispositivos hechos, por ejemplo, con impresiones en 3D, ¿no? Y luego generar y participar en la transferencia de este paquete tecnológico. Esta transferencia, como les decía, es un conjunto de actividades que deben de ser replicables y que son obtenidas por unas técnicas de investigación y diseño, que normalmente centros de investigación solemos realizar, pero quizás con la reglamentación o bueno, expresiones que nos da Tralin, software, directamente ligados a un estándar, como por ejemplo el ISO 13485, para poder registrar estos dispositivos como dispositivos médicos. Esta etapa ya es la etapa de transferencia de la manufactura del dispositivo médico. Consiste en una serie de especificaciones un poco más quizás adecuadas para un profesional del área de gestión de la calidad. Nos podrán apoyar en ese sentido, pero igual el CONCITEC nos está apoyando en formular un paquete tecnológico, pero al menos nosotros ya tendríamos nociones, bueno, mucho más cuál es la relación que se utiliza, ¿no? Por último, el repositorio. Debemos de tener un repositorio en el cual nosotros vamos a guardar toda esa documentación y esa documentación muchas veces va a ser muy útil, porque si solamente queremos acceder al registro sanitario de nuestro país, ok, podemos presentar la documentación solicitada, pero si queremos ir un poco más allá y someter estos dispositivos a la FDA, a la Comunidad Europea, establecen en este estándar, en esta normativa, establece cuáles son los documentos que deberían de ir directamente a los organismos para hacer la solicitud correspondiente. Bien, hasta ese momento he podido dar a conocer cuál es el desafío que nosotros tenemos como centro de investigación. Si bien es cierto, vamos a lograr prototipos funcionales, pero en esta época nosotros necesitamos no solamente que esos prototipos se queden en investigación, sino vayan a ser utilizados por la población. Y para hacer eso necesitamos conocer esa reglamentación. ¿Y por qué nuestra necesidad de conocerla y revisarla y obtenerla posteriormente? Porque en el Centro de Investigación CITESOP tenemos varios proyectos, docentes que están involucrados en cada uno de estos proyectos, y en el área de salud tenemos, por ejemplo, un proyecto que ya finalizó, que es la construcción de un modelo 3D a partir de imágenes de rayos X. El objetivo principalmente es obtener al final un modelo en 3D que pueda ser impreso en una impresora en 3D para permitir de repente obtener un producto cercano a una prótesis interna del paciente, en este caso de la estructura pélvica. También tenemos proyectos que van a trabajar con energía Bluetooth, por ejemplo, con el Beacon, para realizar una solicitud o reservación de citas en un hospital. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que llegar a que los pacientes utilicen este aplicativo. Estamos recién en inicio de un proyecto que tiene que ver con el diagnóstico, la asistencia en el diagnóstico de parasitosis en enfermedades gastrointestinales con micrografías, con computación, visión computacional y computación de alto desempeño. Y también estamos iniciando un proyecto que tiene que ver con la asistencia en la rehabilitación por medio de un sistema de realidad virtual en el tratamiento de enfermedades o alteraciones pediátricas en pacientes con encefalopatía epiléptica. Entonces, es, como ustedes están viendo, siempre necesario conocer la reglamentación que viene luego.
hay algunos proyectos que nosotros hemos estado realizando en esta época de COVID, como ya les había comentado. Dentro de ellos son también dispositivos impresos en 3D que están siendo probados para ser parte de los ventiladores mecánicos o de los balones de oxígeno, como son válvulas PIP. Estamos en construcción junto con el Hospital Consalud de unas máscaras CPAP o cascos Helmet. Hemos colaborado también con impresiones de viseras o protectores faciales para neonatos y para adultos. Y bueno, estamos en este último proyecto, que es la construcción de un videolaringoscopio encapsulado para proteger a nuestros especialistas médicos en el proceso de intubación oral cuando se le va a colocar un ventilador mecánico a un paciente que, llegue en esta oportunidad a necesitarlo, ¿no? Bien, quisiera agradecer a todos los integrantes del CITESOP. Si empiezo a nombrarlos, quizás me olvide de alguno. Entonces, la idea es que toda la colaboración que han realizado, inclusive en esta época de pandemia, ha sido útil para que nosotros podamos ir descubriendo y viendo nuevas oportunidades y nuevos retos en esta área de producción de dispositivos médicos. Y también agradecer a las instituciones que han colaborado con nosotros, el Colegio de Enfermeros en Arequipa, a nombre de la doctora Abarca o de la licenciada Abarca. Tenemos el Colegio Médico que también ha colaborado con nosotros, el doctor Juan Gallegos, que es coinvestigador en uno de los proyectos, el doctor José Merelo y algunos, usuarios que posteriormente se han ido anexando a cada uno de los proyectos para darnos el feedback correspondiente. Bien, eso es todo en esta oportunidad. Estoy atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Es un tema relevante, muy importante actualmente, ¿no? Entonces, vamos a irnos a la sesión de preguntas. Tenemos igualmente varias preguntas en la plataforma de Facebook de los participantes. Por cuestiones de tiempo haré solamente dos y le haré llegar las siguientes, ¿no? Bueno, el profesor César nos comenta cómo incluir componentes éticos en la especificación de requerimientos y desde tu experiencia con el personal médico, ¿qué estrategias son las más recomendables para trabajar colaborativamente y de forma multidisciplinar? Bueno. Ok, gracias César por tus preguntas. En primer lugar, es muy importante que tengamos el compromiso de los especialistas, ¿no? Es muy difícil. En esta área de salud es bastante difícil. En estos, ya casi 4 años del proyecto, no han creído mucho los especialistas médicos en nuestros proyectos, hasta no haber demostrado lo contrario. Entonces, en primer lugar es obtener algún resultado, darles a conocer a los especialistas, involucrarlos en todo el proceso, estar en constante consulta. Muchas veces sabemos que ellos no tienen todo el tiempo respectivo, pero si hacemos las programaciones determinadas y obtenemos el compromiso de ellos, lógicamente van a colaborar con nosotros. En los aspectos éticos, definitivamente se tiene que tener muy en claro los protocolos que se tienen que seguir. Hemos evaluado algunos consentimientos informados, les hemos hecho llegar a los especialistas estos consentimientos informados de una primera etapa para que ellos lo revisen, para que ellos puedan dar a conocer a los pacientes al momento de repente de hacer la verificación o revisión de estos requerimientos, tener un protocolo de tal manera que se sienta una confianza con el proyecto, ¿no? Entonces, tanto los especialistas como los pacientes o usuarios finales deben de estar completamente involucrados en el proyecto de investigación desde una primera etapa. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta del doctor Tony Ganoles. Dice, observo que para el diseño y desarrollo no se sigue una metodología de PSU. ¿Es por algún motivo en concreto?
El estándar, como les había comentado, no es específicamente para software, es un estándar abierto para cualquier dispositivo médico. En general puede ser inclusive la fabricación de una jeringa, etcétera. Entonces, yo he hecho un símil un poco del estándar del ISO 13485 con el estándar, bueno, los estándares que a veces nosotros tenemos. Entonces, si nosotros en el área de ingeniería de software queremos seguir un estándar como la ISO 9001, lo podemos seguir. El ISO 13485 nos dice, deben de tener los requerimientos que nosotros les especificamos y tienen que tener la documentación para sustentar aquello. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos una muy buena organización en nuestros proyectos de investigación, tenemos la documentación respectiva, simplemente nos queda adecuarnos al estándar ISO 13485, siguiendo la metodología que nosotros veamos por conveniente. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Yo creo que es un tema muy, muy importante. En uno de los centros de investigación en los que yo estoy colaborando aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, también pude participar en la elaboración de un ventilador junto con una empresa. Fue un poco difícil, precisamente por la situación que se está viviendo, no puede haber un acercamiento por el distanciamiento social, y creo que estas contribuciones que usted hace con este estándar y un par de estándares que nosotros tenemos identificado también, pueden ayudarnos mucho en la elaboración y en el diseño, sobre todo de estos dispositivos que pues, son de riesgo, ¿no? Necesitan de tener una funcionalidad exacta, una representación muy eficiente. Entonces creo que definitivamente a través de este ISO y algunos otros que podemos compartir, doctora, nos ayudarían mucho a contribuir en esta pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y en el diseño de dispositivos médicos, ¿no? Muy interesante. Pues bueno, yo agradezco su presentación mucho. Entonces, bueno, para finalizar y no dar un poco más, extender el webinar, quiero agradecer, por supuesto, principalmente a nuestros ponentes el día de hoy y a quienes nos honraron pues con su presencia en estos dos importantes temas relevantes actualmente, ¿no? Bueno, me queda comentarles que los slides de las ponencias estarán disponibles en la página principal de la red. Asimismo, los videos estarán en el canal de YouTube de la red. Los enlaces están compartidos o los voy a compartir en la página del Facebook. Bueno, voy a compartir a la doctora las preguntas que hicieron falta, ¿no? Y si me puede hacer favor de responderlas en la misma plataforma, bueno, entonces para que haya una representación allí mismo, ¿no? Pues bueno, agradezco mucho a todos entonces, que pasen buen día, muchas gracias por estar presentes en este webinar. Los esperamos el próximo mes con temáticas igual de importantes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Un año de webinars en interacción humano-computador.